Comenzamos hoy nuestro café y té y bueno, ya como son de los últimos del año, queremos hablar de un tema que queremos erradicar, fuera todo lo que tenga que ver con depresiones, con ansiedad, con estados que nos dejan un poquito así atónitos y que nos hacen no ser nosotros mismos. Y para eso tenemos la ayuda de nuestro terapeuta Manuel Estrada. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar hoy de la ansiedad, que la ansiedad no solamente es un estado físico, sino un estado anímico también, el que nos... Claro, por supuesto. Porque la ansiedad dicen que son palpitaciones, nos falta el aire, a veces no podemos respirar, pero claro, todo eso va unido a otros síntomas, ¿no? Yo creo que se podría decir que la ansiedad es en sí un conjunto de síntomas, no es hipotéticamente la enfermedad que se puede clasificar en un cuadro bastante vinculado al estrés negativo, porque hay diferentes tipos de estrés. Incluso hay un tipo de estrés que es absolutamente positivo y necesario, que nos mantiene permanentemente activos, nos mantiene en un estado de alarma necesario para poder resultar, aunque no sea un término muy adecuado, pero competitivos y rentables en cuanto a la gestión de nuestra propia realidad. Pero cuando el organismo, el individuo, asume una serie de tareas mucho más allá de las que puede llevar a ejecutar finalmente, se produce un estrés negativo. Y de ahí a la ansiedad hay un paso. Pero la ansiedad es un síntoma, es un conjunto de síntomas. Es un síndrome que afecta fisiológicamente al organismo en general, produciendo, como bien habíais dicho antes, taquicardias, angustia, sudoración, trastorno del sueño, incluso cefaleas. Es muy variado en sí. Pero el problema sería una actitud por parte del individuo. Si intentáramos relacionar nuestro cuerpo, metafóricamente hablando, con un vehículo y la realidad como un conjunto de vías, de aceleración, de viaje, de desarrollo de un proyecto personal, la ansiedad sería acelerar excesivamente nuestro propio organismo. Sería ir en la carretera pues más allá de los límites de velocidad. Sin entenderlos, sin ajustarlos a nuestras propias condiciones personales y, por supuesto, sobrepasarlos. Claro, es como cuando decimos que tú controles al vehículo, no que el coche te controle a ti, ¿no? Exacto. Pues igualmente, ¿no? Tienes que controlar tu cuerpo y cuando te empieces a notar algún efecto físico de ansiedad, bueno, tener las herramientas para saber controlar, saber relajar, respirar hondo, me imagino, y tener ese momento de calma en tu mente, ¿no? No intentar alimentar eso, ¿no? Porque hay mucha gente que lo alimenta, ¿no? Y no solamente, como tú dices, personas en concreto que pueden alimentar ese síndrome, sino que la propia realidad social, tal como está estructurada, provoca una inevitable nutrición de la sintomatología relacionada con la ansiedad, la forma en que vivimos. La propia competitividad social, el hecho de las constantes exigencias que nos imponemos para poder responder a multitud de expectativas, más allá de lo que sería estrictamente necesario. Todo eso genera ansiedad. Pero, insisto, como tú decías también, se puede perfectamente evitar, pero tal vez cambiando nuestra forma de conducir, nuestra forma de guiar o llevar nuestro propio vehículo. Ese ejemplo, en el que nos permite vincular el organismo a una especie de vehículo mecanicista, es muy gráfico. Sería muy útil pensar muchas veces de que estamos viajando dentro de nuestro propio organismo y que toda conducta, toda manera de llevar este vehículo tiene consecuencias. Una serie de consecuencias inmediatas. Son los síntomas derivados de diferentes trastornos a la hora de conducir nuestra vida, nuestro propio vehículo orgánico. Entonces, Manuel, vamos a dar algunos tips o algunas cositas que la gente que nos esté viendo sepa de alguna manera empezar a manejar su propio vehículo, que es su cuerpo y su vida, cuando empieza a descontrolarse y empieza a tener esos ataques de ansiedad, de angustia, de estrés, de que no puedo, que no puedo respirar, que incluso hago algo que le ahoga en el pecho, ¿no? Que parece que es que te oprime, ¿no? ¿Cómo empezamos a salir de ahí? ¿Sabes? Es curioso, pero desde el punto de vista teórico está demostrado de que el ser humano solo puede sentir dos emociones básicas, el miedo y el amor, y que todos los sentimientos consecuentes con estas dos emociones principales nacen de uno o de otro. Ah, claro, sí, miedo, por ejemplo. Miedo o amor, es decir, sentimientos de confiabilidad, de estabilidad, certeza, fe, confianza,
la propia sensación de estar vivos, de sentirnos posicionados en la realidad, tiene que ver con el hecho de amar y de ser amados, y de pensar en el amor como concepto. Lo contrario, el miedo, que es la causa de todos los males menores y mayores también, que puede producir intolerancia, xenofobia, angustia, machismo, incertidumbre, desazón, desubicación social y personal, y un sinfín de heridas psíquicas que, si nos damos cuenta, nacen todas del miedo. Del miedo, es verdad, porque cuando alguien, bueno, Sí. pues de una manera u otra a lo mejor no está respondiendo como tú quieres, o no te llama, o no contesta, o no te ayuda en un momento determinado, Sí. empiezas a notarte Sí. como abandonado. Como Claro. que el miedo ese que a lo mejor se Claro. instala también y viene de atrás, de Claro. cuando eras un bebé, cuando eras un Sí. niño y sentías que no te apoyaban o que no te Sí. cuidaban, ¿no? Exactamente. Además, decías que viene de atrás. No solamente de atrás, sino incluso de épocas y de siglos anteriores. De tus ancestros. Siempre. De hecho, Carl Jung, el padre de la psicología moderna, teorizó sobre el hecho de que todos nacemos con 3 estados condicionantes del alma humana, como él decía: el estado de miedo, de culpa y de indignidad. Y pensemos esto: miedo y culpa. La culpa y la sensación de ninguneo personal, de indignidad, de no merezco, de no puedo, de no soy, no llegaré a tener, en fin. Pero sobre todo vamos a centrarnos en la culpa, esa forma en la que muchas veces nos autoexigimos ser demasiado perfectos, y cuando vamos generando aparentemente errores o insatisfacciones, nos sentimos directamente responsables de ello. Depende de nuestro grado de sensibilidad también personal, pero generalmente la culpa es un lastre enorme, y como no podemos llegar a tantos objetivos que nos impone la sociedad, evidentemente a la hora de fracasar, aparentemente, surge la culpa, y la culpa es un lastre que también puede generar ansiedad. Entonces es muy importante, a la hora de evitar la ansiedad, relativizar, priorizar y simplificar. Claro, bueno, Relativizar. Vamos por parte. Lo que hacemos cuando ¿Relativizamos? no me sale la palabra, no me salía. A veces ni hacerlo, nosotros, ¿no? Ni hacerlo, no Sí, me sale ni la palabra, sí. vamos. Lo que tenemos es que darle a cada cosa su lugar, Claro, ¿no? claro. Y Bueno, nada es tan importante como estar vivos. exactamente. Nada es tan importante como ser y existir. Como despertar, ver Sí. cada día el amanecer, Por ejemplo. notar que Sí, estás claro. aquí, ¿no? Y que puedes, levantarte, andar por tus propios pies. Claro, es que hemos nacido para ser, para existir. Todos los demás proyectos, ambiciones, todo lo que nos supone tanta carrera competitiva, profesional, laboral y económica, son añadidos culturales que tenemos que plantearlos y cuestionarlos muchas veces, porque son excesivas cargas. Dice un principio árabe que mientras más cargamos nuestras alas de plomo, más difícil será levantar el vuelo. Ay, sí. Y pensar eso, ¿qué equipaje necesito realmente? ¿Con qué equipaje quiero yo desarrollar este viaje que es la existencia humana? ¿Con qué cargas? ¿Con qué compañías? ¿Con qué Claro, porque compañeros? yo digo una cosa a veces, es mucho mejor estar en paz contigo mismo y relajado sola. que sola O solo, sí. o incluso Sí. Tenerlo justo para vivir, Sí, ¿no? sí. Que intentar tener más y no encontrar tiempo a lo largo del día para seguir haciendo esa actividad, para intentar ganar más y más, ¿no? A veces, y priorizar es eso, tengo para vivir, ¿no? Y pienso, aunque seas saltar un poco de contexto, que la ansiedad, y que me perdonen los que opinen lo contrario, no debería ser medicada, debería ser educado el individuo. Porque la medicación alternativa, la medicación alopática o la medicación convencional usada para este tipo de trastornos no siempre son resolutivos, ciertamente. La educación es fundamental. El hecho de que el hombre tenga posibilidad, el ser humano, de acceder al conocimiento de su propia naturaleza y cómo gestionarla. Bueno, Pero en eso, no se nos Manuel, enseña. nos puedes ayudar tú como Intentaré, terapeuta, ¿no? sí. Me imagino que en tu consulta Sí. tratas de ayudar a la persona Claro. a educarse en ese aspecto, ¿no? Exacto. A que si es una persona que tiene, ataques de ansiedad y síndrome de ansiedad y episodios muy a menudo, para que esa persona empiece a educarse y se logra. Sí, se logra. Desde la primera Sí. sesión yo sé que ya es efectivo, porque Sí, se logra. además utilizas la acupuntura y también para esto se puede utilizar, ¿no? Sí, porque la acupuntura es bastante eficaz en ese sentido, porque cada aguja, al margen de su acción específica, indistintamente de en qué punto de meridiano se utilice, tiene a nivel general acciones de relajación muy interesantes.
liberan dopamina, por ejemplo, endorfinas, todas las agujas en sí, hasta incluso que pueden llegar a producir una sensación de cierta dependencia sintomática porque generan placer, en cierto modo, y son bastante equilibrantes. Es pero, verdad, pero dependencia. el individuo, Yo te voy a decir que quiero otra sí, sesión de esas de acupuntura, sí. ¿eh? Sí. Vale. Vale. Porque es verdad que luego te encuentras muy bien. Sí. Es como liberar, Sí. y sueltas. Claro. Y sales de allí, bueno, pues yo lo digo como por experiencia propia, Claro. puedo decirlo, porque Sí, así sí. ya, oye, yo creo que la gente tiene que saber Sí. también, bueno, pues si Son alguien... interesantes las agujas. Sí. Pero ¿sabes cuál es la aguja más interesante? A ver. El cerebro humano es la aguja más interesante. Y el cerebro es el que Sí. debe querer Siempre, el cambio. Claro. Porque eso es Claro. otra cosa. Si alguien está pasando por un estado de ansiedad y episodios constantes y no se da cuenta, no quiere cambiar nada y prefiere vivir ahí metido, pues no podemos hacer nada. Primero Sí. está el cerebro que tiene que darse cuenta de que quiere un cambio, ¿no? Claro. Pero yo también, mientras hablabas, estaba pensando, estaba retrotrayéndome al principio, que todo tiene que ver con el miedo, que nos impide, la culpa que nos prohíbe, el ninguneo, la indignidad que nos limita, que nos dice, ahí no puedes llegar. Mucha gente no es feliz porque cree que no me lo merece. Mucha gente no es libre porque cree que algo lo impide. Pero no son más que nuestros propios traumas interiores. Ese exceso de cargas que no son importantes. Por eso, los remedios más importantes, en principio, sería relativizar, que es muy importante, simplificar y priorizar. Una vida cada vez más sencilla, no simple, ni tampoco vulgar, sencilla. Disfrutar con los pequeños detalles Sí. y los pequeños momentos que a veces te da la vida y Claro. que te pasan de largo y no te das cuenta. Sí. Porque aquí, por ejemplo, tenemos este mar, por ejemplo, tan Por fantástico. ejemplo, el paisaje. El paisaje, a veces... Tú, por ejemplo. ¿Eh? Tú Muchas también, gracias. ¿sabes? Pasamos a veces con Sí. el coche, paseamos por la playa, pero no Sí. vemos, pero no nos estamos fijando, ¿no? Pues un poquito eso, priorizar, ¿no? Claro. Lo que tenemos. Fíjate, los que tenemos todos los órganos sensoriales más o menos optimizados para poder contemplar todo eso, tenemos menos sensibilidad para apreciarlo que los que no poseen los mismos órganos y son capaces de desarrollar una mayor sensibilización respecto de esas realidades. Claro, Es las personas curioso. que no ven, las Por ejemplo, personas que no ejemplo, ven o que no oyen bien, pues tienen todo más agudizado, valoran, ¿no? priorizan. Priorizan. Más, sí. Pues eso tenemos que hacer. En estas Navidades, Manuel, ¿qué ejercicio nos vas a dejar para que vayamos practicando y que el 2015, oye, pues vayamos con un buen pie ahí ya? Hay algo muy interesante, es que está demostrado desde el punto de vista neurobiológico y también a nivel terapéutico que la adecuada respiración no solamente oxigena más todo nuestro cerebro, sino que facilita el equilibrio inmediato casi de los biorritmos, de nuestra propia armonía interior, aprender a respirar, poner en práctica ejercicios como el yoga o la meditación. Cualquier práctica de este tipo, para empezar poco a poco a recorrer el camino de la interiorización, sería algo muy importante. Porque es simple, es económico, no tiene efectos secundarios, en cambio nos permite algo muy importante, descubrirnos, conocernos. Claro, por eso, en estas Navidades, a partir de ahora ya, vamos a intentar centrarnos en nuestra respiración, ponerle un poquito de atención, Claro, ¿no? claro, es que el cerebro vive de eso, vive de glucosa y de oxígeno. Pues eso. Y si te das cuenta, una persona tabáquica o una persona con ansiedad respira a medias. Una persona con estrés también a medias. Respiramos muchas veces como vivimos, limitadamente, Sí, con muchas al limitaciones. límite. El niño respira bien, respira hasta lo más profundo de sí mismo. Muy verdad. Y le llega el oxígeno hasta el bajo vientre. Entonces Pues todo eso. su cuerpo se oxigena. Manuel, si queremos ir a verte, sigues pasando consulta Sí, en el Centro Libra, en la calle exactamente. Córdoba. Ahí te tenemos los miércoles, es cuando Sí, los vienes a miércoles, visitar Estepona exacto. y a pasar tu consulta. De todas maneras, Centro Libra, ya buscan en cualquier buscador de Sí, Google, sí, sí. donde sea, que además es de una familia muy conocida aquí en Estepona, que todo el mundo sabe quiénes son. Pues felices fiestas, Igualmente, te deseamos, para porque todos también. ya no nos veremos hasta después de las Perfecto. Navidades. Aquí estaré. Y seguiremos hablando de este tema, porque ahora hemos dejado el ejercicio de la respiración. Queremos que la practiquéis, que seáis Sí, conscientes. es muy importante. Y yo lo voy a hacer. De acuerdo. Mientras muy que bien. entrevisto, durante, en el intermedio. Vale.
a respirar. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una información que preparamos desde redacción y volvemos enseguida. No se marchen.